Imagina abrir los ojos cada mañana, no con el peso de las preocupaciones, sino con la paz que da saber que Dios sigue teniendo el control. Antes de que las noticias del día te abrumen, antes de que las tareas te quiten la calma, tienes una oportunidad sagrada: levantar tu alma en oración, rendirte a la voluntad del Señor y comenzar de nuevo con fe renovada. No necesitamos las enseñanzas de los filósofos para enfrentar el día, cuando tenemos la palabra viva del Creador que nunca falla. Como dice el Salmo 143:8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Esa es nuestra fuerza, su misericordia al despertar. No puedes controlar lo que vendrá hoy, pero sí puedes decidir confiar en aquel que ya conoce tu mañana. ¿Vas a permitir que el miedo domine tu mente o vas a decidir poner tu corazón en manos de Jesús desde el primer instante? Lo que compartiremos hoy no son meditaciones humanas, son llamados del Espíritu que transforman nuestra manera de vivir. Porque el verdadero cambio no llega por métodos ni filosofías, sino por rendirnos a Cristo cada día, paso a paso, hábito por hábito, en obediencia a su palabra. Y todo comienza aquí, en este momento, con una decisión de fe. Antes de avanzar, quiero que hagas algo con intención. Escribe en tu corazón, y si quieres, en los comentarios, estas palabras: hoy decido caminar con Cristo, con la fuerza que Él me da. No es una simple frase, es una declaración de fe, una promesa de dejar atrás la tibieza y vivir con propósito eterno. Porque como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 1, la vida es breve. Haz que cada día cuente. La vida es un soplo, como lo recuerda Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sin embargo, vivimos como si el mañana estuviera garantizado. Postergamos lo importante, evitamos lo eterno. Jesús mismo nos enseñó a estar listos, a vivir como si el regreso del Hijo del Hombre fuera hoy. No es un llamado al temor, sino a la urgencia del amor. ¿Cómo vivirías si supieras que no hay un mañana? ¿A quién perdonarías? ¿A quién abrazarías por última vez? Si de verdad creemos que este podría ser nuestro último día, cada palabra que digamos tendría peso. Cada decisión sería una semilla para la eternidad. La muerte no es una tragedia para quien ha nacido de nuevo. Es una puerta hacia el hogar eterno. Resistirse a pensar en ello no nos protege. Ignorarla solo nos distrae de vivir con propósito. Como nos recuerda el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, ¿por qué desperdiciar el ahora? Postergar el perdón, el amor, la obediencia es una trampa del enemigo. Nos hace creer que siempre habrá más tiempo, cuando lo único seguro es el momento presente. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No mañana, no después, hoy. Vivir como si fuera el último día no significa vivir sin responsabilidad, sino vivir con enfoque. No dejar que lo insignificante robe nuestra paz. No permitir que la ofensa pese más que la gracia. Si supiéramos que nos queda poco tiempo, daríamos valor a lo que realmente lo tiene. ¿Importa esa vieja discusión? ¿Vale la pena cargar con rencores? ¿Tiene sentido callar lo que debe decirse con amor? La respuesta es clara. Lo que decides ahora revela lo que valoras. Reflexionar sobre la muerte no es obsesionarse con el final, sino despertar al regalo de cada día. No tenemos poco tiempo, simplemente lo usamos mal cuando olvidamos lo eterno. Llenamos nuestras agendas, pero vaciamos nuestros corazones. Y cuando por fin entendemos la brevedad de la vida, muchas veces ya es tarde. Pero no tiene que ser así.
Podemos escoger vivir diferente, con pasión, con propósito, con presencia. Si realmente tomamos en serio cuán corta es la vida, nuestras palabras serían más dulces, nuestras acciones más puras, nuestro amor más generoso. No esperes que pase la tormenta para buscar al Señor. Corre a Él ahora. Perdona hoy. Abraza hoy. Obedece hoy. No permitas que la comodidad del después te robe la bendición del ahora. El mañana es un espejismo, pero el presente es un campo fértil donde se siembra eternidad. El temor a la muerte puede paralizar, pero la fe en Cristo nos libera. Si supieras que este es tu último día, ¿con qué llenarías tu mente? ¿Qué pondrías en tus manos? ¿A quién hablarías del amor de Dios? No necesitamos más teorías, necesitamos pasos de fe. Cada día es una oportunidad para glorificar a Dios, una página en blanco que puede contar una historia de redención. No vivas para los lamentos, vive para la plenitud que solo Jesús ofrece. No es cuestión de cuánto tiempo nos queda, sino de lo que hacemos con el tiempo que Dios nos concede. Cuando comprendemos esa verdad, cada día se convierte en un regalo suficiente. Número 2. Habla con fe. Las palabras que pronunciamos no son ecos vacíos, son semillas que sembramos en nuestro corazón y en el corazón de los que nos rodean. La Escritura dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una idea filosófica, es una realidad espiritual. Lo que decimos tiene peso eterno. Si declaras desaliento, cosecharás desesperanza. Pero si proclamas la verdad de Dios, sembrarás esperanza y vida. Las palabras que usamos al despertar pueden marcar todo el rumbo de nuestra jornada. En vez de decir no puedo más, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En lugar de decir no valgo nada, declara soy hijo de Dios, comprado por precio. 1 Corintios 6:20. Nuestro lenguaje es reflejo de nuestro corazón. Jesús mismo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Por eso, cuida tu corazón y hablarás con propósito. No se trata de fingir alegría cuando el alma duele, sino de anclarte en la verdad del Señor, incluso en medio de la tormenta. Habla con gratitud, habla con fe. Cuando inicies el día, proclama las bendiciones que Dios ya te ha dado. No es una técnica de autoayuda, es un acto de obediencia. El Salmo 103 nos invita: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Esa actitud cambia nuestra perspectiva, porque nos recuerda quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. No digas, estoy solo. Di, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Jeremías 20:11. Y cuando hables con los demás, hazlo como si estuvieras representando al cielo. Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Puede ser instrumento de ánimo, de consuelo, de dirección. Una palabra amable puede sanar una herida que nadie más ve. Una frase de aliento puede ser la chispa que encienda nuevamente la fe de alguien que está a punto de rendirse. Sé esa voz, sé ese canal de bendición. El poder de la lengua no es para manipular, sino para ministrar. No uses tus palabras para sembrar miedo o crítica, sino para levantar al caído, para consolar al que llora, para recordar a los corazones cansados que Dios sigue siendo fiel. No digas no hay salida. Di, Jehová abrirá camino en el desierto. Isaías 43:19. No digas esto es el final. Di, mi Redentor vive. Job 19:25. Entrena tu boca para alinearse con las promesas de Dios, y tu vida empezará a caminar en la dirección de su voluntad. Hablar con fe no es negar la realidad, es declarar que hay un poder más grande que ella. Cada palabra que sale de tu boca puede ser como una piedra
que lanza el enemigo o como una semilla que planta Dios. Elige bien. Deja que tu lenguaje sea testimonio de tu confianza en el Señor, porque cada palabra deja una huella. Que la tuya sea una huella de esperanza, de verdad y de gloria para aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2:9. Número 3. No olvides que la vida no es una meta por alcanzar, sino un camino que se recorre con el Señor. Muchos viven atrapados en la ilusión de que serán verdaderamente felices cuando consigan algo, una posición, un logro, un reconocimiento, pero cuando llegan, descubren que esa alegría es fugaz. Es como dice Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra nos enseña que la verdadera plenitud no se encuentra en lo que alcanzamos, sino en quién caminamos. Jesús no nos prometió un destino libre de dificultades, sino su presencia fiel en cada paso. El problema no es tener sueños o metas, sino perder de vista el valor del presente. Cuando uno solo mira al final, pierde el gozo de cada día. Como enseña Filipenses 4:11-13, Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. No por lo que poseía, sino porque Cristo era su suficiencia. Y nosotros hemos aprendido a valorar cada jornada como una oportunidad para glorificar a Dios. El esfuerzo diario, las caídas, los pequeños avances, todo forma parte del propósito eterno. No despreciemos el presente esperando un mañana incierto. Jesús mismo dijo en Mateo 6:34, basta a cada día su propio afán. El hoy está en tus manos y en él puedes decidir honrar al Señor. ¿Qué actitud tomas al enfrentar cada reto? ¿Caminas con fe, con obediencia, con esperanza? Eso es lo que cuenta. Si vives solo esperando un logro futuro, te perderás la obra que Dios quiere hacer en tu corazón hoy. No se trata de dejar de soñar, sino de no vivir esclavizados por lo que aún no ha llegado. Dios trabaja en medio del proceso, en el silencio, en la espera, en lo cotidiano. Él forma tu carácter en el desierto, no solo en la tierra prometida. David no fue rey de la noche a la mañana. Fue pastor, perseguido, probado. Pero en cada etapa Dios lo estaba moldeando. Así también contigo. No ignores el valor de la hora. Mira tu vida. ¿Cuántas veces alcanzaste algo y al poco tiempo ya deseabas otra cosa? El corazón humano es insaciable si no se llena de Dios. Salmo 37:4 nos recuerda: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El verdadero gozo nace de caminar con Él, no de llegar a algún lugar. Y cuando enfrentas tiempos duros, no pienses que estás fuera del camino. Dios usa las tormentas para fortalecerte. Como Pedro, a veces, solo en medio de las aguas agitadas, aprendemos a confiar plenamente. El éxito del creyente no es evitar la prueba, sino mantenerse firme en ella. Santiago 1:2-4 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso no corras, no saltes etapas. Vive cada parte del camino con gratitud y fe. Aunque no veas aún el fruto, confía en que Dios está obrando. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hoy es un regalo. Hoy es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. Camina con Él. No es llegar, es el camino. Número 4. No eres responsable de las emociones de los demás, porque el corazón del hombre solo puede ser transformado por el poder de Dios. En muchas ocasiones creemos que con nuestro esfuerzo humano podemos aliviar el sufrimiento ajeno, que con palabras suaves o actos generosos cambiaremos el ánimo de quienes amamos. Pero la verdad es que, aunque nuestra presencia pueda consolar, solo el Señor puede sanar verdaderamente el alma. El apóstol Pablo escribió: cada uno
llevará su propia carga. Gálatas 6:5. Esto no significa que no debamos amar, acompañar o ser compasivos, sino que hay una línea sagrada entre acompañar y cargar lo que no nos corresponde. He visto corazones buenos agotarse tratando de levantar a otros, creyendo que su deber es mantener la alegría de quienes los rodean. Pero eso es como querer detener el viento con las manos. Solo el Espíritu Santo puede traer paz duradera. Cuando intentamos ser salvadores en lugar de testigos del Salvador, nos desgastamos. No se trata de endurecerse, sino de comprender que nuestra tarea es apuntar al Señor, no convertirnos en Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Dijo Jesús: Él es el descanso, no tú ni yo. Cuando llevamos el dolor del otro como si fuera nuestro, olvidamos que cada alma tiene su propio camino con Dios. La viuda de Sarepta no tenía cómo alimentar al profeta, y sin embargo Dios multiplicó su harina y su aceite cuando ella obedeció con fe. Así también, cuando vemos a alguien quebrantado, lo mejor que podemos hacer es orar, escuchar y confiar en que el Señor hará su obra. No nos corresponde absorber el dolor del otro como si fuéramos su única esperanza. Nosotros somos vasos, no la fuente. ¿Cuántas veces has sentido la carga de hacer feliz a alguien, de mantenerlo en pie con tu fuerza? ¿Y cuántas veces eso te ha robado tu paz? Hermano, hermana, eso no es de Dios. El Señor nos llama a la libertad, no a la esclavitud emocional, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. No puedes ser la roca de todos si tu corazón se está desmoronando por dentro. Establecer límites no es falta de amor, es sabiduría divina. Hay una diferencia entre la compasión verdadera y la dependencia emocional. La primera lleva a Cristo, la segunda te aleja de Él. El amor que viene de Dios sabe poner distancia sin dejar de cuidar. Sabe decir, aquí estoy, sin decir, me perderé por ti. Puedes estar presente, puedes llorar con los que lloran, como dice Romanos 12:15, pero no puedes vivir la vida del otro ni decidir sus respuestas. La paz no es fruto del control, sino de la entrega. Y cuando dejamos en manos de Dios lo que no podemos cambiar, respiramos con más ligereza, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. No es egoísmo cuidar tu corazón, es obediencia, porque si tú te quiebras, ¿cómo levantarás a otro? Si tu lámpara se apaga, ¿cómo iluminarás el camino? Así que aprende a decir con amor, estoy aquí, pero tu alma le pertenece al Señor, porque solo desde esa claridad podemos ofrecer ayuda verdadera, sin perder nuestra identidad ni nuestra paz. Y cuando lo haces, no solo te liberas tú, también enseñas al otro a caminar con Dios, que es quien da la fuerza, la esperanza y la sanidad que ningún ser humano puede dar. Número 5. No pongas tu esperanza de gozo en el mañana. No esperes a que las circunstancias cambien para experimentar la alegría que el Señor ya te ha ofrecido hoy. La vida no se halla escondida en algún futuro prometedor, sino que está delante de ti, aquí mismo, en este día que Dios ha hecho. Muchos pasan sus años esperando un cuándo, ese día en que todo será perfecto, cuando tengan más dinero, cuando llegue el amor, cuando se cumplan sus metas. Pero la palabra nos enseña que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118:24. El gozo no es una meta futura, es un regalo que se recibe en fe, momento a momento. Cuando vivimos esclavos del mañana, nos perdemos el milagro del hoy. Jesús mismo nos enseñó a no preocuparnos por el día de mañana, porque basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. La felicidad verdadera no se encuentra corriendo tras las promesas del mundo, sino descansando en las promesas del Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho,
seré feliz cuando logre ese trabajo, o cuando tenga una casa propia, o cuando todo esté en su lugar. Pero aún al alcanzar esas metas, descubrimos que la satisfacción es breve y que el alma sigue sedienta. No es el éxito lo que llena el corazón, sino la presencia de Dios. El salmista lo expresó así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Si vivimos esperando que la vida comience más adelante, nos perdemos la plenitud que ya está disponible en Cristo hoy. Hay una paz, una quietud, que solo viene de aceptar el presente como parte del plan divino. No es resignación, es fe. No es conformismo, es confianza. Los obstáculos no son interrupciones en nuestro camino hacia la felicidad. Son instrumentos que Dios usa para moldear nuestro carácter. Así como el oro se purifica en el fuego, así también nuestras almas se fortalecen en medio de la prueba. El apóstol Pedro escribió: para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera Pedro 1:7. Las dificultades no nos apartan del propósito de Dios. Muchas veces nos acercan más a Él. Si en lugar de huir del presente lo abrazamos con gratitud, comenzamos a ver que Dios ya está obrando en medio de lo cotidiano. ¿Y cómo practicamos esto? Con un corazón agradecido. Agradecer por el aliento de vida, por la provisión diaria, por las personas que nos rodean, por la misericordia que se renueva cada mañana. Pablo exhortó a los creyentes: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:18. La gratitud transforma nuestra percepción. Deja de enfocarte en lo que falta y empieza a ver la abundancia de gracia que te rodea. El enemigo quiere mantenernos insatisfechos, siempre corriendo tras lo que no tenemos. Pero el Señor nos llama a descansar, a confiar, a disfrutar de su bondad ahora mismo. La verdadera libertad no es tener todo resuelto, es tener paz en medio de cualquier circunstancia. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esta paz es posible hoy si dejamos de postergar la felicidad para otro día. Vive hoy con gozo. Confía en que Dios está contigo en cada paso. Él no te ha llamado a vivir en la ansiedad del mañana, sino en la plenitud de su presencia ahora. Número 6. La vida no es un problema matemático para resolver, sino una oportunidad diaria para confiar en el Señor. No se trata de trazar cada paso con precisión, ni de controlar cada detalle del camino. Aquellos que han intentado vivir así han terminado exhaustos, porque la vida no se deja encerrar en fórmulas humanas. Es un río que fluye bajo la dirección de aquel que creó los cielos y la tierra. El rey Salomón escribió en Proverbios 3, 5, 6: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando intentamos controlar todo, lo que realmente estamos haciendo es quitarle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Queremos ser los capitanes del barco cuando solo Él conoce el rumbo. No podemos evitar las tormentas ni prever cada viento contrario, pero sí podemos aferrarnos a la promesa de que Él no nos dejará solos en medio del mar. El Señor nunca nos pidió que tuviéramos todas las respuestas, sino que confiáramos en Él momento a momento. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar, enfoquémonos en responder con fe y obediencia a lo que sí está en nuestras manos: amar, perdonar, servir. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:34: así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Hay temporadas en la vida en las que debemos avanzar
y otras en las que debemos esperar. Hay puertas que Dios abre sin que las toquemos y otras que cierra aunque insistamos. Nuestra parte no es forzar, sino discernir su voluntad y caminar en obediencia. Como el sembrador que lanza la semilla y espera la lluvia con esperanza, así debemos vivir, confiando en que Dios hará crecer lo que sembramos con fe. La clave no está en calcular, sino en descansar en su soberanía. Si te aferras demasiado a tus propios planes, cualquier cambio te derribará. Pero si estás dispuesto a soltar y confiar, encontrarás paz incluso en medio de la incertidumbre. Como dice el Salmo 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Número 7, no te afanes por acumular más de lo necesario. La Biblia no condena tener bienes, pero sí nos advierte contra el peligro de atesorarlos en lugar de poner nuestra confianza en Dios. Jesús fue claro cuando dijo en Lucas 12:15, guárdense de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Cuando llenamos nuestros graneros pensando que allí hallaremos seguridad, olvidamos que solo el Señor es nuestro refugio. El pueblo de Dios ha aprendido a lo largo de los siglos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que entregamos. Abraham fue bendecido no por sus bienes, sino por su fe. Job lo perdió todo y aún así declaró, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si construimos nuestra felicidad sobre un coche nuevo, una casa lujosa o un armario lleno de ropa de marca, ¿qué ocurre cuando eso desaparece? Sentimos un vacío que nos deja sin rumbo, porque habíamos puesto nuestro corazón en lo que el mundo ofrece y no en lo que Dios promete. La palabra nos advierte, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 20. El valor verdadero del ser humano no está en lo que posee, sino en quien le posee. Y cuando el Señor habita en el corazón, hay una paz que ninguna pérdida puede quitar. No se trata de rechazar por completo las bendiciones materiales, sino de no permitir que ocupen el trono que solo le corresponde a Cristo. La moderación, el contentamiento y la gratitud son señales de una fe madura. Pregúntate hoy, ¿realmente necesitas todo lo que has acumulado? ¿O estás intentando llenar un vacío espiritual con cosas que nunca podrán satisfacer tu alma? Este mundo nos grita que más es mejor, pero la voz del Señor nos llama a vivir con sencillez, como lo hizo el apóstol Pablo, quien dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos objetos tienes que nunca usas, que solo ocupan espacio y roban tu paz? A veces, nuestras posesiones no son bendiciones, sino cadenas que nos atan, que nos roban el tiempo y nos distraen de lo eterno. Cada cosa que tenemos requiere atención, mantenimiento, preocupación. Y entre más poseemos, más difícil es oír la voz suave del Espíritu. Vivir ligero no es vivir sin propósito, es vivir con la libertad de los hijos de Dios, que saben que su identidad no depende de lo que tienen, sino de a quién pertenecen. El consumismo promete satisfacción, pero nunca cumple su promesa. Es como beber agua salada. Entre más tomas, más sed tienes. Solo Cristo sacia, solo Él llena. Y cuando pones tu corazón en Él, lo demás pierde poder sobre ti. La palabra dice en Hebreos 13:5, estad contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa que nos sostiene. Tal vez no tengas todo lo que el mundo aplaude, pero si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas. Prueba a vivir unos días con lo básico, confiando más en el Señor que en tus comodidades. Viste con sencillez,
come con gratitud y permite que tu alma respire. Descubrirás que el temor a la escasez era solo una sombra y que el gozo verdadero brota de una fe firme y una vida sencilla. No solo hablamos de limpiar tu casa de lo que no necesitas, sino también tu mente y tu corazón. ¿Cuántos pensamientos innecesarios llevas contigo? ¿Cuántas preocupaciones que no vienen de Dios, sino del ruido del mundo? Aprende a callar esas voces, aprende a vivir con lo esencial, la palabra, la oración, la comunión con los tuyos, porque eso es lo que permanece. Redefine qué es la abundancia para ti. No es tener más cosas, es tener más del Señor. Es poder mirar al cielo y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Y cuando llegues a ese lugar de confianza, sabrás que no te falta nada, porque quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Número 8. El camino hacia la sabiduría no es una carrera de velocidad, ni una cima a conquistar de una sola vez. Es más bien una jornada de fe, un peregrinaje diario en el que el alma va siendo moldeada por la mano amorosa de Dios. Francisco, en una de sus reflexiones más profundas, hablaba de esa sabiduría que nace de escuchar a Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece insignificante, pero está lleno de gracia. La Biblia nos lo recuerda una y otra vez. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. No hay sabiduría más alta que la que viene de rendir nuestro entendimiento ante la majestad divina. Cada día es un regalo, una nueva oportunidad para crecer en el conocimiento del Señor y en el carácter de Cristo. No hace falta que cada lección sea grandiosa. A veces, una palabra amable, una oración sincera o una página de la Escritura puede transformar nuestro corazón más que 1000 teorías humanas. Lo importante es la constancia, esa fidelidad diaria que Dios recompensa. Como dice la palabra en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nuestra mente, como el cuerpo, necesita ser ejercitada, pero más que eso, necesita ser renovada por el Espíritu Santo. No basta con conocer versículos, debemos vivirlos. Si lees sobre la paciencia, pídele a Dios la oportunidad de practicarla. Si estudias sobre el dominio propio, pídele fuerza para aplicarlo cuando más lo necesites. La sabiduría verdadera no se mide en libros leídos, sino en vidas transformadas por la palabra. No corras tras el aplauso del mundo, ni te compares con otros. Pregúntate más bien: ¿soy hoy un poco más como Jesús que ayer? El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos anima diciendo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3:13-14. Esa es la clave: avanzar paso a paso, día a día, sin detenernos. La vida cristiana es escuela continua. Cada noche, antes de cerrar los ojos, pregúntate con humildad: ¿qué me enseñó hoy el Señor? ¿En qué fallé? ¿Y cómo puedo rendirme más a Él mañana? Porque no hay sufrimiento que no pueda redimir, no hay error que Él no pueda usar para bien. Hasta las lágrimas pueden ser maestros cuando están puestas en las manos del Salvador. La sabiduría no es el privilegio de unos pocos, sino el llamado de todos los que quieren vivir con propósito, con esperanza, con eternidad en el corazón. Y lo más hermoso es que no caminamos solos. Él va adelante, guiando nuestros pasos, enseñándonos con paciencia, transformándonos con amor. Como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así que no dejes pasar ni un solo día sin aprender, sin escuchar, sin rendirte un poco más. Porque en cada paso fiel, Dios está escribiendo su sabiduría en tu alma. Número 9. La mejor respuesta no es la venganza, sino la gracia. Cuando alguien nos hiere,
La carne quiere responder con ira, con un golpe, con una herida igual o más profunda. Pero el Espíritu nos invita a algo más alto. Como creyentes en Cristo, no estamos llamados a devolver mal por mal, sino a vencer el mal con el bien. En Romanos 12:19 leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es una trampa del enemigo. Promete alivio, pero solo prolonga el dolor. Cuando guardamos rencor, es como si bebiéramos veneno esperando que el otro sufra. Pero Dios nos ofrece una alternativa: el perdón. No porque el otro lo merezca, sino porque nosotros fuimos perdonados primero. Jesús, colgado en la cruz, herido injustamente, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es nuestro modelo. No se trata de justificar el mal, sino de confiar en que Dios, el justo juez, hará justicia a su tiempo. No necesitas cargar con el peso del odio. Imagínate arrastrando una piedra enorme todos los días, cada vez más cansado, más agotado. Soltarla no significa que lo que te hicieron fue correcto, sino que eliges vivir libre. El Señor nos llama a una vida abundante, no a una vida encadenada al pasado. Filipenses 3:13-14 nos dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El verdadero poder no está en devolver el golpe, sino en dominarse a uno mismo. Proverbios 16:32 declara: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esa es la fuerza que viene del cielo. La calma no es debilidad, es confianza. La paz que sentimos cuando soltamos el deseo de venganza es el testimonio de que Cristo vive en nosotros. Quizás alguien te traicionó, te humilló, te hirió profundamente. El enojo es humano, pero no dejes que defina tu camino. Detente, ora y permite que el Espíritu Santo te guíe. Dios no pasa por alto ninguna lágrima. Él ve, Él escucha y a su tiempo Él responde. Mientras tanto, tú sigues sembrando amor, gracia y fe, porque cada semilla dará su fruto. Y como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La verdadera victoria no está en que el otro sufra, sino en que tú vivas en paz, libre del veneno del rencor. Esa es la clase de vida que glorifica a Dios. Y si alguna vez dudas, recuerda que el mayor testimonio no es lo que decimos, sino cómo reaccionamos cuando somos heridos. Que vean en ti el reflejo de Cristo. Esa es, sin duda, la mejor victoria. Número 10. No puedes cambiar lo que te rodea si no permites primero que Dios transforme lo que hay en tu corazón. La Escritura dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que vives, lo que sientes, lo que entiendes de este mundo, nace desde lo más profundo de tu ser. Si anhelas una vida distinta, no comiences por ajustar las circunstancias, sino por rendir tu corazón al Señor y permitir que su verdad lo renueve. Francisco lo expresó con sencillez. La conversión verdadera comienza cuando dejamos que la gracia de Dios toque nuestras raíces más hondas. No son los eventos lo que determina tu paz, sino la confianza que pones en aquel que sostiene tu vida. Puedes mudarte, cambiar de empleo o de amistades, pero si tu alma no ha sido sanada por el amor de Cristo, seguirás llevando contigo el mismo dolor, la misma confusión, el mismo vacío. No puedes huir de tu necesidad de redención. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz cada día, y en esa cruz, en el sacrificio diario de nuestra voluntad, comienza la verdadera libertad. Si tus pensamientos están llenos de temor y duda, eso se reflejará
en tus decisiones. Pero si habitas en la palabra, como dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces tu vida será como un campo fértil que da fruto en abundancia. Pregúntate hoy, ¿qué pensamientos estoy permitiendo que echen raíz en mí? ¿Son pensamientos de fe o de desesperanza, de gratitud o de queja? En lugar de ver obstáculos, comienza a ver promesas. En vez de reaccionar con miedo, responde con fe. La palabra dice en Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Y cuando eso habita en ti, el temor pierde su poder. No es un asunto de psicología ni de pensamiento positivo, sino de una fe viva que transforma desde adentro. Lo que tú crees de Dios, de ti mismo y del propósito que Él ha puesto en ti, moldea tu manera de caminar. Si crees que eres una víctima, vivirás limitado. Pero si crees que eres un hijo amado del Rey, comenzarás a caminar con autoridad, con esperanza, con propósito. Examina tu corazón, no para condenarte, sino para abrirle espacio al Espíritu de Dios. David oró en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y guíame en el camino eterno. Y tú puedes hacer esa misma oración hoy. No repitas patrones viejos sin darte cuenta. Si tropiezas siempre con la misma piedra, es momento de pedirle al Señor que alumbre tu interior. No puedes controlar el clima, pero sí puedes edificar tu casa sobre la roca. No puedes evitar que haya tormentas, pero sí puedes anclar tu fe en aquel que calma el mar. El poder del creyente no está en las circunstancias que vive, sino en la presencia de Dios que lo sostiene. El cambio real no es inmediato, pero es posible. No es cómodo, pero es glorioso. Porque aunque la mente humana se aferra al pasado, el Espíritu de Dios nos llama a lo nuevo. Y cuando permites que Él transforme tu interior, comienzas a ver que la vida, aunque siga siendo la misma en lo externo, se vuelve distinta, porque tú ya no eres igual. El mundo puede no cambiar, pero tú sí puedes ser renovado por completo. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y allí, en ese nuevo corazón, empieza a nacer una nueva realidad. Número 11. Sé constante, no busques ser impecable. La palabra de Dios nunca nos llamó a la perfección humana, porque solo uno ha sido perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero sí nos exhorta una y otra vez a permanecer firmes, a perseverar con fe. Muchos se paralizan porque quieren comenzar sus obras sin fallas, sin errores, como si el caminar cristiano dependiera de nuestras fuerzas. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no busca que nunca tropecemos, sino que nos volvamos a Él cada vez que caemos. La vida está llena de pruebas y cada una de ellas puede fortalecer nuestra fe si elegimos seguir adelante. No se trata de hacerlo todo bien desde el principio, sino de mantenernos en el camino, confiando que Él guía cada paso. ¿Cuántas veces Moisés dudó? ¿Cuántas veces Pedro falló? Y sin embargo, Dios los usó poderosamente porque no se rindieron. Lo importante no es la ausencia de tropiezos, sino la presencia del Espíritu Santo, levantándonos con cada caída. Hay quienes esperan el momento perfecto, pero como dice Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Si esperamos que todo sea ideal, nunca empezaremos. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una caminata diaria con Cristo. El temor a fallar nos detiene, pero Dios transforma cada fracaso
en una oportunidad de crecimiento. Él usa nuestras luchas para refinarnos como el oro en el fuego. El error no es el final, sino un peldaño más en la escalera de la santificación. No temas corregir el rumbo. No es terquedad lo que Dios pide, sino obediencia humilde. Persistir es tener la voluntad de volver a intentarlo con la ayuda del Señor. Como dice Filipenses 3, 13, 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La diferencia entre los que llegan y los que se quedan atrás no está en sus talentos, sino en su entrega diaria. No es la emoción lo que sostiene la fe, es la disciplina de buscar a Dios, aun cuando no sentimos nada. Habrá días de sequía, de duda, de cansancio, pero la fidelidad de Dios no cambia. Y como prometió en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que no esperes a tener todo resuelto, no esperes sentirte preparado. Da un paso, luego otro, y cuando no puedas más, clama al Señor. Él es tu fortaleza. La meta no es la perfección humana, la meta es seguir caminando con Él. Número 12. Aprende a descansar en el Señor. La tensión constante no solo desgasta el cuerpo, también perturba el alma. Vivimos en un mundo que aplaude la actividad frenética, el trabajar sin pausa, el correr tras la productividad, como si de eso dependiera nuestra valía. Pero el Señor no nos llamó a vivir agotados. En su palabra encontramos un ritmo distinto, un llamado al reposo. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El descanso no es debilidad, es obediencia. No se trata de caer en la pereza, sino de reconocer que no somos Dios y que no todo está en nuestras manos. Incluso Jesús, nuestro Salvador, se apartaba a lugares solitarios para orar y recobrar fuerzas. Si el Hijo de Dios necesitaba momentos de silencio, ¿cuánto más nosotros? El guerrero de la fe también necesita tiempo para recobrar el aliento. La vida no es una batalla ininterrumpida. Si no detenemos el paso para escuchar la voz de Dios, pronto nos encontraremos perdidos en el ruido. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa renovación viene del reposo en su presencia. Relajarse no es perder el tiempo, es invertir en la eternidad. Cuando llevas la mente cargada, cuando el corazón está ansioso, las decisiones que tomes serán impulsivas, no guiadas por el Espíritu. La serenidad no nace de cerrar los ojos al caos, sino de abrir el corazón a aquel que dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Juan 14:27. El estrés no tiene la última palabra. Si vivimos angustiados por aquello que no podemos controlar, estamos quitando nuestros ojos del Padre que cuida de cada detalle. Jesús nos enseñó en Mateo 6:34, basta a cada día su propio mal. No podemos cargar con el mañana. Lo que sí podemos hacer es confiar en aquel que sostiene el tiempo y el alma. Descansar también es un acto de fe. Es creer que Dios sigue obrando incluso cuando yo me detengo. Es caminar despacio, leer su palabra con calma, cantar un himno en medio de la tormenta. Es agradecer, aunque no todo esté bien. Tal vez hoy lo único que necesitas es permitirte una pausa sin sentirte culpable, sabiendo que el Señor no te mide por lo que haces, sino por cuánto confías en Él. La paz verdadera no depende del lugar donde estés, sino de con quién caminas. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La relajación no es una evasión, es una estrategia santa para fortalecerte en medio del camino. Un cuerpo agotado y una mente saturada
no sostendrán la carrera espiritual. Por eso, haz del descanso un acto de obediencia. Aprende a detenerte, a respirar hondo, a rendirte ante Dios. La serenidad no es algo que encuentras, es una decisión que tomas al confiar en su fidelidad. Número 13. Nunca pongas sobre los hombros ajenos el peso de tus propias decisiones. Muchas veces, cuando fallamos, lo primero que hacemos es buscar a quién señalar. Es más fácil decir, él tuvo la culpa, que mirar con honestidad dentro de nuestro corazón. Pero esa salida fácil es un engaño que nos aleja de la verdad de Dios. La palabra dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cada vez que culpamos a otros por lo que nos sucede, cedemos una parte de la libertad que el Señor nos ha dado. No se trata de castigarte, ni de vivir con culpa, sino de asumir con humildad que fuimos parte del problema y que por la gracia de Dios también podemos ser parte de la solución. Es cuando reconocemos nuestras faltas que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y guiarnos a una vida nueva. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces justificamos nuestros errores con frases como mi jefe no me comprende, mi cónyuge no me apoya, las circunstancias no eran favorables? Pero si sigues caminando por ese sendero, terminarás creyendo que tu vida está fuera de tu control. El Señor no nos llamó a ser víctimas del pasado, sino hijos redimidos con autoridad. Romanos 8:37 nos recuerda: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No tienes que mirar a un filósofo antiguo para aprender dominio propio. Míralo a él, al Maestro que siendo inocente cargó con nuestras culpas en la cruz. Jesús no culpó a los que le traicionaron, sino que oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él nos dejó el ejemplo supremo de lo que significa asumir con amor incluso lo que no nos corresponde. Y si Él lo hizo, tú también puedes dejar de lado las excusas y comenzar un camino nuevo. Cuando algo salga mal, en lugar de buscar culpables, pregúntale al Señor: ¿qué me quieres enseñar en esto? Quizás no viste las señales, quizás tomaste una decisión apresurada, tal vez fue una falta de oración, o tal vez confiaste más en tus fuerzas que en su voluntad. Sea lo que sea, Dios puede usar ese error como una semilla de transformación. El problema de vivir culpando a otros es que nos ata al pasado y nos impide avanzar hacia la plenitud que Cristo prometió. Pero si hoy decides asumir tu responsabilidad, descubrirás que el poder del cambio ya está en tus manos. Como dice Gálatas 6:5, cada uno llevará su propia carga. Dios no busca perfección, busca un corazón dispuesto, un corazón que diga: sí, Señor, me equivoqué, pero aquí estoy, enséñame a hacerlo mejor. Ese es el inicio de la verdadera madurez espiritual. Ese es el momento en que dejas de girar en círculos y empiezas a caminar hacia la vida abundante que Él prometió. El día en que dejes de buscar culpables y empieces a mirar al cielo, será el día en que realmente empieces a vivir con propósito. Porque no hay cadena más pesada que la del resentimiento, y no hay libertad más grande que la del perdón, comenzando por uno mismo. Número 14. El tiempo es un regalo sagrado que Dios nos ha dado. Es el bien más precioso que poseemos en esta tierra, porque una vez que se va, no regresa. El dinero puede perderse y volver. Las posesiones se rompen y se reemplazan, pero cada minuto que pasa se va para siempre. La palabra nos recuerda en Efesios 5:15-16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muchos dicen: no tengo tiempo. Pero ¿cuánto entregamos a las preocupaciones vanas, al entretenimiento vacío, a las cosas que no nutren ni el alma
ni el espíritu? El problema no es la falta de tiempo, sino el descuido con el que lo tratamos. Cada día que amanece es un nuevo capítulo que el Señor nos permite escribir con nuestras decisiones. Y si no despertamos a esta realidad, puede llegar el día en que miremos atrás preguntándonos, ¿dónde se fue mi vida? Y nos demos cuenta de que hemos postergado lo que Dios nos llamó a hacer. Vivimos como si tuviéramos la eternidad aquí en la tierra, pero el Salmo 90:12 nos dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. No es para vivir con miedo, sino con propósito. Muchos se pierden en el ruido del mundo, en las expectativas ajenas, en la rutina que no deja espacio para el alma. Pero mientras tanto, el reloj sigue andando. Y cada vez que decimos, no tengo tiempo para orar, para mi familia, para servir al Señor, en realidad estamos diciendo que esas cosas no son prioridad. Porque siempre hay tiempo para lo que de verdad importa. Lo que falta no es tiempo, sino dirección. Si pasamos horas en lo superficial, pero decimos que no tenemos tiempo para crecer en la fe, el problema está en el corazón. Dios nos llama a redimir el tiempo, a no malgastarlo, a vivirlo con intención. No se trata de estar siempre ocupados, sino de estar centrados en lo eterno. Porque hay quienes trabajan sin parar, pero sus almas están vacías. Jesús dijo en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Evalúa en qué estás invirtiendo tu tiempo. Pregúntate, ¿esto me acerca a Cristo? ¿Fortalece mi carácter? ¿Edifica a quienes amo? Si la respuesta es no, es momento de reajustar el rumbo. El descanso es parte del plan de Dios, pero el ocio sin sentido es un robo silencioso. No esperes al último aliento para darte cuenta de lo que realmente valía la pena. Hoy es el día de usar tu tiempo con sabiduría. Hoy puedes sembrar en tu mente, en tu espíritu, en tu familia. Vive cada día como si fuera una oportunidad para glorificar a Dios, no con urgencia, sino con gratitud. Protege tu tiempo como el tesoro que es. Aprende a decir no a lo que te desvía del propósito que el Señor ha puesto sobre tu vida. Porque no hay mayor riqueza que un día vivido con propósito. No hay mejor inversión que entregar tu tiempo a lo eterno. El tiempo es tuyo, pero solo si lo entregas a Dios y decides caminar en su voluntad. Número 15. Todas las personas que encuentras en la vida son una lección. Cada persona que se cruza en tu camino, incluso aquella que no entiendes, que te incomoda o que juzgas sin querer, guarda en su vida una historia que el Señor puede usar para enseñarte. Puede que al principio no lo notes. Tal vez su carácter te cause rechazo o su forma de pensar no encaje contigo. Pero si abres tu corazón, si pides al Espíritu Santo que te dé discernimiento, verás que en cada vida hay una lección que el cielo puede revelarte. A veces aprenderás lo que es la fe firme en medio del dolor. Otras veces aprenderás qué caminos no debes seguir. Pero siempre, siempre habrá algo que Dios quiere mostrarte. Uno de los errores más comunes es creer que solo aprendemos de aquellos que admiramos, de quienes consideramos exitosos o sabios según los estándares humanos. Pero la sabiduría de Dios no se mide por títulos ni por logros visibles. En 1 Corintios 1:27 dice la palabra: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿No es eso maravilloso? Eso significa que incluso una conversación sencilla con alguien que el mundo desprecia puede convertirse en una semilla de verdad en tu vida. Piensa en Jesús, nuestro Señor. Él no solo enseñaba en el templo, aprendía observando a los niños, hablando con mujeres marginadas, cenando con pecadores. Su vida era un ejemplo continuo de cómo mirar con compasión y aprender del corazón de cada persona. No rechazaba, no se creía superior. Y si tú y yo queremos parecernos a Él, necesitamos
esa misma humildad. A veces, un niño puede recordarte el gozo de confiar sin reservas. Un anciano puede mostrarte la belleza de la perseverancia en la oración. Incluso alguien que ha tropezado muchas veces puede enseñarte lo que pasa cuando uno se aleja del camino del Señor. La clave está en no cerrar el corazón, porque la arrogancia te hace creer que ya lo sabes todo, pero la humildad te pone en posición de recibir. Como dice Proverbios 11:2, con los humildes está la sabiduría. No siempre vas a estar de acuerdo con todos, y no tienes por qué estarlo. Pero no apagues tu oído. No deseches lo que alguien dice solo porque piensa distinto. Pregúntate, ¿qué heridas lleva en el alma? ¿Qué vivencias lo han marcado? Recuerda lo que dice Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ese es el corazón de un discípulo que aprende. No todo lo que escuches será verdad, pero si tienes un espíritu sensible, sabrás discernir lo que Dios quiere que guardes. El aprendizaje en Cristo es un camino que nunca se detiene. No acaba cuando dejas de estudiar o cuando ya has caminado muchos años en la fe. Al contrario, cada día es una nueva oportunidad de crecer a la imagen de Cristo. Por eso, no subestimes a nadie. No mires con desprecio a quien Dios aún está formando. A veces, la palabra que más transforma viene de la boca menos esperada. Y ahora, antes de despedirnos, te invito a que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy decido aprender con el corazón de Cristo. No es una frase vacía, es un compromiso de fe. Porque cuando vives con un espíritu enseñable, el Señor puede usarte para tocar otras vidas. Y recuerda, no estás solo. Caminamos juntos, aprendiendo, creciendo, siendo transformados por su amor.